Halloween, esas cosas son del diablo, dicen las señoras santurronas persignándose por el camino, donde las brujas asisten a aquelarres satánicos presididos por el mismísimo Lucifer, donde asisten al llamado, a la adoración, tienen sus misas negras y escandalosas Bueno, amigos, todo esto y mucho más para la gente que no entiende qué se celebra en Halloween, qué se conmemora en Halloween. ¿Qué es el Halloween? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Porque en estos tiempos se ha desatado una euforia por esta tradición que, si bien no nos pertenece culturalmente, la hemos adaptado y la hemos sincretizado también como parte de nuestra cultura. El Halloween, amigos, ¿qué es el Halloween? Estas fechas tan llenas de alegría, llenas de tradición, de folclore, se celebran y se sincretizan también con esta otra parte de la cultura de los muertos. La cultura del Halloween viene de hace 3000 años aproximadamente y viene de la cultura celta. Si bien anteriormente hablamos sobre lo que es el Día de Muertos, la cultura celta también tenía su propio Día de los Muertos, que consecuentemente, si ustedes se fijan, tiene por ahí las mismas fechas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas dos tradiciones se están adaptando y se vienen adaptando a través del tiempo para volverse una misma fuente de celebración del llamado de los muertos. Bien, los celtas, ellos tenían la creencia de también que los muertos venían una vez más al mundo de los vivos, que venían a visitar a sus familiares. También tenían esa creencia, pero dentro de todo lo bueno también existía lo malo, ya que había gente que en esos entonces tenía como, ¿cómo le diremos? Una especie de deudas con los muertos, con la gente que se marchaba. Entonces, en estas épocas, cuando se supone que los muertos regresan a convivir con los vivos, regresan tus seres queridos, tus familiares, pero también esas personas o esos seres con los que los vivos tenían deudas. Y para eso los seres vivos como nosotros, con el temor de ser reprendidos o de ser asustados por estos seres, ¿qué hacían? Construían máscaras para confundirse entre ellos mismos. Entonces de ahí viene y surge la tradición del por qué se usan máscaras en estas fiestas o en estas tradiciones como el Halloween. También se dice que en la antigüedad se usaban estas máscaras cuando la gente no quería ser visitada por espantos, por muertos desencarnados o muertos de otras personas que no coincidían con el entorno familiar, sino que tenían un tinte más oscuro, más grotesco. Lo que hacían era confundir sus casas para que el muerto no se diera cuenta que estaba en el lugar de los vivos, o sea, en este plano físico, sino disfrazar su casa para que el muerto sintiera que estaba en el mundo de los muertos y su casa pasase desapercibida. Entonces, ¿qué hacían? Ponían adornos, este tipo de máscaras, veladoras, cráneos y todo esto alrededor en los pórticos de su casa para confundir a los espíritus de estos muertos que se manifestaban o que regresaban en estos días. Entonces, amigos, por esto viene la tradición de las máscaras, pero en sí, ¿qué es el Halloween? El Halloween es la celebración del cierre del año de la cosecha. Es cuando los celtas cerraban el ciclo de la cosecha, recogían todos sus frutos y hacían una especie de evento donde cerraban este ciclo, esta temporada de cosechas, y daban la bienvenida al invierno porque sabían que ya no iban a cosechar nada. Entonces hacían rituales de agradecimiento
iban y entregaban frutas y daban frutas a las personas que pasaban por sus casas, por los lugares. Y a cambio, la gente, a cambio de pan, a cambio de frutas, a cambio de un poco de la cosecha de cada familia, lo que hacía la gente de afuera o que iba pasando, incluso los niños y los adultos, hacían esto que se llama el souling, que es tú me das un pan y yo te hago una danza, yo te hago un malabar, yo te hago un truco de magia, etc. Entonces todas estas hechos, todos estos rituales que se hacían terminando esta celebración del levantamiento de la última cosecha del año, era conmemorativo y se prendían fogatas, se hacían este tipo de festejos alrededor de la hoguera y pues de ahí viene también la tradición del Halloween. Ahorita existen muchos sincretismos, obviamente son meses que son octubre, noviembre y diciembre, de las lunas más fuertes y poderosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí con los sincretismos y con lo que les platicaba en el inicio de los aquelarres, de las fiestas de las brujas, de todo esto que la gente no alcanza a comprender? Porque, como ustedes saben, la gente siempre tiene miedo de las cosas que no conoce, de las cosas que no entiende. Hoy en día la gente está muy abierta a conocer, a comprender, a escuchar y analizar culturas extranjeras que en la antigüedad ni siquiera tocar el tema de Halloween en aquellos días de los 90s, incluso de los 2000s, era como decir, vas a adorar a Satanás, no te vistas porque lo único que estás haciendo es bailar con el diablo, es entregarte con el diablo, con Lucifer, cosas así. Entonces, amigos, no es así. Bueno, aquí tenemos un sigilo que también ustedes van a decir, pero ¿por qué tiene un sigilo o un símbolo? Todas estas simbologías han sido usadas desde el inicio de los tiempos para representar algo. Como les digo, puede ser desde para ocultar tras de estos símbolos por miedo a que estas entidades traspasen más allá de los hogares, así como para darles también la bienvenida, dependiendo de las circunstancias de las personas, de sus conocimientos, de su concepto de la magia, del mundo espiritual, etc. Entonces, todo esto que se habla del estereotipo satánico dentro de estas fiestas, también se habla de ello porque precisamente, o sea, son días que sí, mucha gente se congrega para tener sus aquelarres o sus reuniones espirituales, llámenle como quieran. Si bien podría o no variar de lo que les comento que es un aquelarre satánico, porque muchas veces no es un aquelarre satánico, sino un aquelarre wicca, una reunión de amigos que se dedican al mundo espiritual, de la magia esotérica, etc. Entonces, la gente de afuera siempre le va a llamar aquelarre. ¿Por qué? Porque siempre va a satanizar lo que no está dentro de la religión judeocristiana. Entonces, si tú dices, yo no soy católica, yo no soy cristiana, yo no practico eso, todos lo que lo practican y generalizan. Aquí es donde generalizan de que todo lo que no es judeocristiano, todo lo que no tiene que ver con lo bíblico, entonces para ellos es satánico. No necesariamente, como les digo, tienen que adorar a un demonio, sino a la naturaleza, sino pueden ser panteístas, adorar a otro tipo de dioses, por ejemplo, otras religiones como el hinduismo, el judaísmo, bueno, que viene siendo de lo mismo, el budismo, etcétera, el islamismo. Entonces, todo lo que en la religión judeocristiana no está considerado dentro de la Biblia, vaya por decirlo de alguna manera, es satánico. Entonces, aquí debemos hacer esa reflexión y no necesariamente deben todos de decir, bueno, hay que aceptarlo. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos diferentes maneras de pensar, de vivir, de actuar y de introducirnos a un tipo de fe.
Si bien, como les digo, no todo el mundo hace este tipo de adoración o este tipo de llamados o misas negras, etcétera, son días, como les digo, poderosos porque las lunas en estas fechas son muy poderosas. En nuestro mundo esotérico también las usamos para preparar nuestras aguas lunares, para recoger lo último de la cosecha y hacer nuestras ofrendas, porque hacemos rituales también para que el año próximo de cosecha nos vaya súper bien. También hacemos una especie, bueno, la mayoría de mis compañeros que nos dedicamos a este mundo, hacemos un ritual para entregar una parte de lo que nosotros ganamos a la tierra, para regresar un poco de lo que ella nos brindó durante este año de cosecha. Entonces, son tradiciones que cada quien va a hacer de diferente manera. Aquí en Dark Angel Tours tenemos nuestro propio evento, que como ustedes ya se han de estar dando cuenta poco a poco en este mes, está lleno de sorpresas, está lleno de festejos, de festividades, de situaciones, todas en torno a la muerte, pero no a la muerte dolosa, no a la muerte eh, en lo triste, en lo profundo, sino en el respeto más allá del folclore que estos días y estas fechas nos otorgan. Pues esto es lo que es el Halloween, amigos. Los invito a que sigan viendo nuestros videos. Si les gusta, denle like, suscríbanse a la página y yo les envío desde aquí un abrazo de Ultra Tumba. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.